Shabbat Shalom, mis queridos Ajim, Bejaverim, en cualquier lugar donde usted se encuentre y donde usted nos esté siguiendo por este nuestro canal de YouTube, Oreb Kehilat Israelita. Queremos enviar un saludo especial a nuestro David Ben Israel, que se encuentra en Alemania, también a Roé Israel Ben Abraham de la Kehilá Berit Shalom en Estados Unidos. También, como no, un cordial saludo a nuestros Ajim en Colombia, Edgar y Sara. Y queremos decirle desde este lugar, a tantos kilómetros de donde ellos están, que Yahweh es nuestro sanador, que Él es el único que tiene potestad sobre nuestras vidas. Deseamos que todas las cosas y todos los anhelos de su corazón sean hechos realidad. Queremos también y deseamos verlos pronto de nuevo en esta ciudad de Málaga. Asimismo, enviamos un saludo a todos nuestros Ajid aquí en España y que están en diferentes ciudades, pero que realmente nosotros nos acordamos de todos, siguen en nuestro corazón y que saben que pueden venir cuando gusten. Ahora sí que en esta hora vamos a dar comienzo después de un tiempo de adoración, de alabanza, en el cual nos hemos gozado en ese tiempo tan especial, en el que parece que queremos sentirnos aislados de todo para solamente tener en nuestra mente a nuestro Abacadosh, el único que es digno de adoración y de alabanza, el único que en este día, Kadosh, que Él apartó por causa del hombre, se merece ser alabado. Sin más, queremos iniciar este Shabbat con la Parashá número 18, Mishpatim, leyes, juicios. En este cuarto mes hebreo de Tamuz, y a unos días solamente de entrar en el nuevo Rosh Hodesh de Av. Pero vamos a dar las lecturas correspondientes a esta parashá para aquellos que toman nota, y les decimos que se encuentran la primera está en el libro de Shemot, en la Torá, Shemot o Éxodo 21, 1 al 24, 18. La Haftará o Neviim, profetas, está en Yirmeyah, Jeremías 33, 25 al 26, y en el Peret 34, Pasukim del 8 al 22. Luego están las lecturas correspondientes a esta también parashá de Mishpatim en la Brit Hadashá, que se encuentran en Matillah o Mateo 5 del 38 al 42 y 15 del 1 al 20. Continuamos con Maaseh Slihim, Hechos 23, 1 al 11. Y por último tenemos la lectura en el libro, en el Sefer de Ibrit, Hebreos 9, del 15 al 22, y del Peret 10, los versos 28 al 39. Antes de dar comienzo a una
porción de la parashá de hoy, queremos bendecir a nuestro Abacadosh y decimos: Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, que nos has bendecido con tu mismo. Toda Rabá vino, porque ellos nos dan las directrices para que podamos vivir esa vida en Kedushá, sin la cual nadie verá al Adón. Te alabo y te bendigo en esta hora, dándote gracias por cada uno de mis hermanos, dándote gracias por cada uno de aquellos que tú añades y añadirás a las Kehilot en cualquier lugar de esta tierra, donde tu palabra sea enseñada conforme tú la ordenaste a tu siervo Moshe. Ayúdanos, Abba, a ceñirnos totalmente a tu Torah, a tu palabra, que cualquier cosa que digamos ajena a ella sea sancionada por tu Ruach HaKodesh. Beshem Yeshua HaMashiach el Melech Israel. Amén, amén y amén. Vamos a dar lectura a este Perek 21 del libro de Shemot. Perek 21. Dice así la palabra de Yahweh: estas son las leyes que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. Sin embargo, si el esclavo declara: yo amo, a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo lo traerá delante de Elohim, y allí en la puerta o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón, y el hombre será su esclavo de por vida. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos. Si su amo se casó con ella, pero decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que ella sea redimida. A él no se le permite venderla a un pueblo extranjero, porque él la ha tratado injustamente. Verso 9, si él la ha hecho casarse con su hijo, entonces él la tratará como a una hija. Si él se casa con otra esposa, él no reducirá su comida, ropa o derechos maritales. Si él no le provee con estas 3 cosas, a ella se le dará su libertad sin tener que pagar nada. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a muerte. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, entonces yo designaré para ustedes un lugar a donde puede huir. Pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. Cualquiera que ataque a su padre
o madre tiene que ser puesto a muerte. Cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte, indiferentemente si ya lo ha vendido o la persona es encontrada aún en su poder. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Si dos personas pelean y una golpea a la otra con una piedra o con su puño, y la persona herida no muere pero tiene que quedarse en cama, entonces, si se recupera lo suficiente para poder caminar por fuera, aún con un bastón, el que atacó será libre de toda culpa, excepto de confesarlo por la pérdida de tiempo y tomar la responsabilidad por su cuidado hasta que la recuperación sea completa. Si una persona golpea con una caña a su esclavo o su esclava tan severamente que muere, él será castigado, excepto si el esclavo sobrevive por un día o dos, no será castigado, puesto que el esclavo es su propiedad. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces aun si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo de la mujer y confirmado por los jueces. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. Si le hace perder un diente a su esclavo o esclava, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. Si un buey acornea de muerte a un hombre o mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá, y el dueño del buey ya no tendrá más obligación. Sin embargo, si el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido, pero no lo encerró y terminó matando un hombre o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Sin embargo, un rescate puede ser impuesto sobre él y la sentencia de muerte será sustituida si él paga la cantidad impuesta. Si el buey acornea a un hijo o una hija, el mismo estatuto se aplica. Si el buey acornea un esclavo o esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata y el buey tiene que ser apedreado de muerte. Si alguien remueve la cubierta de una cisterna o cava una y no la cubre y un buey o asno caen en ella, el dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida, compensando al dueño del animal por el animal muerto, será de él. Si el buey de una persona acornea al buey del prójimo, así que muere, tiene que vender al buey vivo y dividir el dinero de la venta, y también dividirán el animal muerto. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. Así concluye este primer perek de esta parashá de Mishpatim, una parashá en la que vamos a encontrarnos con más de 50 mitzvot, y que realmente cuando el mundo de hoy quiere entender estas cosas sin conocer la Torá de Yahweh,
sin conocer al completo toda la instrucción de Yahweh, es muy difícil comprender. Realmente la gente en esta porción que hemos leído, que habla de esclavitud, entonces el mundo opinaría con toda seguridad que realmente cómo puede haber leyes de esclavos, o es que acaso tendría que haber alguien en esclavitud. Yo quisiera compartirles de realmente cuán esclavos somos a día de hoy, aún los que tenemos a Yahweh y obedecemos la Torá, porque a veces hay áreas de nuestra vida que nos mantienen en esclavitud. La gente, hay algo que le llama mucho la atención de la Biblia, y es ese ojo por ojo que hemos leído, diente por diente. Esa ley de Talión, así es conocida, la gente no lo puede entender, porque la gente entiende que así como te hacen, tú tienes que devolver, pero en unos términos de venganza. Pero resulta que Yahweh no nos está diciendo nada de eso aquí. Realmente, cuando nosotros hacemos que alguien pierda algo, no solamente basta con pedir perdón, debemos de restituir aquello que le hemos quitado, que le hemos robado, en la manera que nos es posible. Porque imagínense cómo vamos a devolverle la vida de alguien a quien hubiéramos matado. Eso sería imposible. Pero si está hablando de una justa balanza, está hablando de restituir el daño, de restituir aquello que por nuestra causa ha perdido la otra persona. Entonces, estas cosas, cuando no se, como les decía al principio, cuando no leemos el libro desde el principio y estudiamos profundamente acerca de lo que de cómo es la instrucción de Yahweh, no podemos comprender estas cosas. Es como llegar al final en el último acto de una obra de teatro y emitir una opinión de esa obra al completo, cuando no hemos llegado nada más que casi que a la palabra fin. Pero el hombre es muy dado a enjuiciar, y los juicios del hombre normalmente son bastante injustos. Escuchaba en una tertulia acerca de la ley que quieren, de la asignatura que quieren imponer en este país, donde se le enseñe, está enfocado de una manera, como diría yo, meramente hacia el sexo, para que no haya discriminación entre hombres y mujeres y para que lleguemos a ver normal
esta manera de vivir de hombre con hombre, mujer con mujer. Y una de las personas que estaban en esa tertulia decía, pero es que bueno, no se trata de hacer ahora una ley nueva para que haya igualdad. Igualdad tiene que haber a la hora de enseñar matemática, a la hora de enseñar historia, a la hora de enseñar geografía. ¿Por qué hay que hacer una ley aparte? Entonces empezaron a mezclar que tenía que ser, esa ley tenía que enseñarse porque en las casas, por ejemplo, que los padres se llevan mal, pues y que llegan un momento a habituarse a verlos siempre peleando o viendo cosas que no se debe, que en el colegio les tienen que enseñar que no se puede permitir y que hay que denunciar esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que entonces cuando el niño lo oye en el colegio, entonces ya se da cuenta que eso no es normal. Ni decir tengo que mandé un Twitter, porque hablaron de muchas más cosas en referencia hacia esa asignatura que quieren poner en todos los colegios, que al principio dicen que sería optativa, pero que sabemos que la finalidad, que ya lleva muchos años detrás de eso, es imponerla obligatoriamente, de tal manera que, como está escrito, lo que van a enseñar es que a lo malo lo van a llamar bueno y a lo bueno lo van a llamar malo. Esa es la finalidad. Entonces yo les dije, les decía en este mensaje, en este Twitter, ¿por qué se hacen tanto problema con imponer leyes para que la gente aprenda comportamiento o aprenda una determinada manera correcta de vivir, si realmente hay un libro que contiene todo lo que hay que hacer para tener una manera correcta de vivir, para poder relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestro esposo y nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros semejantes en general. Tuve que poner varios Twitter porque no te permiten unas frases muy largas, pero en resumidas cuentas es lo que les estaba diciendo era eso, ¿no? Que hay un libro que no hace falta que se calienten la cabeza en buscar nuevas leyes, sino que si el mundo, el hombre, no hubiera dado la espalda a Yahweh y se hubiera sujetado a sus leyes, hoy no tendríamos los problemas que tenemos sociales. Con esto les quiero decir que cuando la gente se agarra a algo como es que hay que ver lo que dice la Biblia ojo por ojo y diente por diente, eso no puede ser en los tiempos que estamos. Sí. Mire, si usted va y le roba a su vecino o el banco, que hoy está tan de moda que robe a los ciudadanos, como le ha robado a tantas personas mayores, no solamente bastaría con pedirles perdón. Ay, lo sentimos, mire, nos equivocamos, lo sentimos, perdón. No. Tiene usted que restituir lo que le ha robado. Si fue dinero lo que le robó, dinero. Ojo por ojo. O sea, si lo que le robó fue dinero, dinero. Ese es el ojo por ojo. Ese es el diente por diente. Y en la medida que se pueda restituir cualquier cosa que ha sido afectada a otra persona por causa nuestra, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el ojo por ojo. Están calentándose la cabeza para imponer leyes de hombres, para que la gente se comporte bien. Óigame, para eso estaba ya la Torá, pero el hombre la desechó.
Y es más, lo peligroso de todo esto es que el mundo llamado creyente, cristianos, han rechazado también esa Torá. Y sus hijos, si tienen que entrar en institutos, en universidades, en colegios, van a alcanzarle esas leyes de hombres. Y va a tener que consentir con todo y más, o se queda usted su hijo en su casa y ya verá cómo le enseña a usted. Porque allá afuera, eso es lo que ellos tratan de imponer. Pero es que el mundo llamado creyente cristiano, que ha rechazado de la misma manera la Torá, porque dice que está abolida, yo les quiero recordar que en Matillahu 5:17 dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? ¿O realmente usted conoce lo que está diciendo aquí cuando dice que ni una yod ni una tilde pasarán? ¿Sabe qué es una yod? Es la letra más pequeña del alefato hebreo. Y una tilde, yo creo que todos entendemos lo que es ese puntico, esa acentuación que se le ponen a las palabras. O sea, las cosas más pequeñas que podemos escribir, ni eso pasará. Entonces es ilógico pensar que Yeshua, que en todo momento obedeció al Padre, se sujetó al Padre, que no habló nada por cuenta propia, sino lo que el Padre le ordenaba que dijera, que nunca hizo nada por su cuenta, sino lo que el Padre le había mandado, viniera ahora a abolir esa Torá escrita desde los cielos. Realmente, cuando queremos malinterpretar para nuestra conveniencia cualquier cosa, cualquier escrito, lo hacemos como si fuéramos escribas con peso, gente que sabe lo que hace, gente que tiene conocimiento o gran conocimiento. Y resulta que los que más pueden criticar esta palabra de Yahweh, la Torá de Yahweh, la palabra que ha salido de su boca, porque le voy a decir una cosa, si usted no lo sabe, lo que dijo Shaul, lo que dijo Kefa, lo que dijo Yohanan, lo que dijo Lucas, fueron palabras, la mayoría de veces era la historia que ellos habían vivido y que estaban tratando de recordar muchos años después, o que escribieron otros de ellos, ¿sí? Y que escribieron lo que se acordaron. Pero esa no es la palabra que ha salido de la boca de Yahweh. La palabra que ha salido de la boca de Yahweh se encuentra en la Torá. Y ahí es donde usted va a encontrar esas normas de vida, que no tiene que venir ningún iluminado para decir que es que hay que enseñar a los hijos a ser respetuosos, que hay que enseñar a los hijos
a que no callen cuando ven cosas que están mal en sus casas. Todo eso ya está escrito. Está yendo tan mal al mundo que realmente ahora necesitan inventar el hilo negro, y el hilo negro ya se inventó hace mucho tiempo. Yahweh, cuando pensó en que pudiéramos vivir bien y tener largos días de vida, pensó en darnos estas normas de vida que harían posible que nuestros años en la tierra fueran largos y nuestra vida nos fuera bien. Prosigamos en esta lectura, en este comentario, en esta enseñanza de esta parashá de Mishpatim. Hemos visto que en esta parashá nos hemos encontrado con muchos mitzvot, con muchas normas, con juicios. Después de que Yahweh había dado aquellas Aseret HaDibrot, aquellas 10 palabras en el monte Sinaí, él dictó una serie de instrucciones al pueblo de Israel a través de su siervo Moshe, y hizo leyes para sirvientes, para las penas por asesinato, para los secuestros, que por cierto, cuando la gente habla de rapto, no está diciendo más que otro disparate, porque eso está contemplado en la Torá de Yahweh como algo que es pecado. Por tanto, si el rapto es pecado, ¿cómo pueden enseñar a millones de personas que vamos a ser raptados? Hemos visto que Yahweh establece leyes acerca de un asalto, de un robo, leyes de penas civiles por daños, leyes sobre préstamo, sobre responsabilidades, ¿sí? Porque esa es otra. Queremos y decimos que somos creyentes y que hemos puesto nuestra emuná en Yahweh, nuestro Elohim, pero no queremos responsabilidades. También nos ha sido dadas a través de esta parashá leyes contra el maltrato a extranjeros, ¿sí? Ojo y cuidado, porque dice Yahweh que nosotros no podemos maltratar ni al extranjero, porque extranjeros fuimos, ni podemos descuidar al huérfano, a la viuda, entendiendo, eso sí, a qué llama también, o qué considera la palabra una viuda que tiene que ser ayudada, porque dice que las viudas menores de 60 años se vuelvan a casar. Entonces Shaul dijo que consideráramos viudas a las viudas mayores de 60 años, que las menores de 60 años sean sus familiares los que se hagan responsables de ellas. No quiere decir que a las que son mayores sus familiares no tienen ninguna responsabilidad, pero está hablándole a las Kehilat que tienen que ayudar a esas viudas mayores de 60 años. También vemos las leyes acerca de la observancia de los Moadim de Yahweh en las diferentes estaciones, las leyes de la ofrenda de agricultura que se llevaban al templo en Jerusalén, la prohibición de cocinar el cabrito en la leche de su madre, el precepto de orar, y
estos mitzvot en esta parashá, que son, si no me equivoco, 53 mitzvot de los 613, esta parashá solamente contiene 53 de esos 613 mitzvot. 23 positivos, que ya sabemos que implican hacer algo, y 30 negativos, que implican la prohibición de hacer algo. Ante toda la instrucción de Yahweh, el pueblo de Israel proclama, y esto lo podemos ver en Shemot 24:7, dice: entonces tomó el registro de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que ha dicho Yahweh lo haremos y obedeceremos. Es fácil hablar con la boca, es fácil prometer con los labios, pero a la hora de la verdad, nuestros hechos son los que dicen si nosotros estamos o estábamos dispuestos realmente a obedecer a Yahweh. En ese momento en el que el pueblo de Israel declara estas palabras, es que entra esa relación de pacto, pero no un pacto cualquiera. Es un pacto matrimonial, cosa que no ha entendido el cristianismo. Es un pacto matrimonial que se da en el monte Sinaí y que tiene vigencia perpetua. Yahweh no ha desechado a esa novia llamada Israel. Yeshua viene a llevar a cabo íntimamente esa ceremonia que ya tuvo lugar en el Sinaí y que por causa de la novia que fornicó aquella misma noche de matrimonio, tuvo Yahweh que por un tiempo abandonarla. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías. Dice que por un tiempo te abandoné, por un tiempo. Pero, repito, el que por un tiempo Yahweh haya abandonado para que pueda entender su pueblo, no quiere decir que la ha cambiado por una nueva novia. Porque todo esto lo dice la gente que no tiene ni idea, por ejemplo, de lo que es un contrato matrimonial en el pueblo yahudí. En el pueblo yahudí, como en el Sinaí, hay un contrato matrimonial que tiene lugar antes de la ceremonia de la boda. Cuando alguien se compromete en el pueblo yahudí con una mujer o una mujer con un hombre, es como si estuvieran casados, exactamente igual que si estuvieran casados, aunque ese matrimonio no se consuma hasta un periodo de tiempo después y ya sea algo público y ya convivan bajo el mismo techo. Pero desde el punto y hora que hay compromiso
es tan válido como el día de la ceremonia y después de consumarse. Yo no sé si esto ustedes lo entienden, si a esto le interesa a alguno entenderlo, pero por eso le estoy diciendo que Yahweh jamás ha cambiado de novia ni ha cambiado de esposa. Solamente que el matrimonio no ha sido consumado. Solamente que el matrimonio ni siquiera ha sido celebrado. Y a eso es a lo que vuelve Yeshua. Vuelve a por esa novia, con la cual hizo un pacto matrimonial en el Sinaí. Esa novia que el Padre le dio como su prometida. Esta Torá que Yahweh da a Moshe y que el pueblo dice, haremos todo lo que tú has ordenado. Él dio 613 mitzvot, mandamientos. Pero los mandamientos no son iguales. Ya hemos dicho antes que hay unos positivos y otros negativos. Se encontrará en la Torá que hay mandamientos que dice no harás esto, esto y esto, esos son negativos. Y cuando dice harás, o sea, si harás esto, esto y esto, esos son mismos mandamientos positivos. Pero a su vez, esos 613 mitzvot se dividen en Edot, Jukim y Mishpatim, que es el nombre que tiene la parashá de esta semana. Mishpatim, leyes, juicio, ordenanzas, decretos. La Torá es la instrucción general que fue dada desde los Shamayim, desde los cielos, por medio de Moshe. Como le decía, esos mitzvot se dividen en tres diferentes maneras de entenderlos, y que son, primeramente, se dividen en Edot, o Edad, que es prueba, testimonio, testigo. En Jukim, que son estatutos. Y Mishpat, o Mishpatim, en plural, que son leyes, juicios, ordenanzas. Ahora bien, vamos a entender un poco, a desglosar un poco, para que podamos comprender qué significa cada una de estas maneras diferentes de entender los mitzvot de Yahweh. Los edot son mitzvot o mandamientos acerca de ciertas marcas distintas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Mesusá o los Sipsip, ¿no? O los tefilín. Son marcas que nos hacen recordar los mitzvot en general de Yahweh. Son esas cosas que están delante de nuestros ojos, ¿sí? Y que nos hace recordar lo que Yahweh nos ha ordenado. Yahweh no mandó en ningún momento poner dos velas, lo he repetido en otras diferentes enseñanzas. No nos mandó poner dos velas en día de Shabbat, pero sí ordenó la menorá de 7 brazos, dando una instrucción perfecta acerca de cómo había de hacerse esa menorá. Luego están los Jukim, que son esos mitzvot, esos mandamientos
difíciles de entender por carecer de una explicación lógica. Ahora bien, ¿qué hacemos con esas partes que no nos parecen lógicas? Bajo la lógica del ser humano, recordándole que nuestro entendimiento es, yo creo que casi ni se ve comparado con aquel que nos ha creado. Entonces, en nuestra mente tan reducida, por más inteligente que seamos a la vista de los hombres, todo lo queremos analizar con la lógica, pero hay cosas que no son lógicas, pero que de pronto, cuando usted las obedece, les va a dar un fruto que de otra manera usted no recibiría. Hay cosas ilógicas y que el hombre entonces dice, bueno, pero como yo esto no lo entiendo, no lo tengo por qué hacer. Pues no. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Yahweh ha ordenado haremos y obedeceremos, lo entienda o no lo entienda. No es mi problema no entenderlo, o no es mi problema. Mi problema es obedecer. Mi problema es estar en esa sujeción que estuvo el mismo Mashiach. Y luego por fin están los mishpatim, o sea, los mitzvot, los mandamientos de carácter, digamos, social, que son los que regulan todo tipo de relación, no solo dentro de Israel, en general para todos los creyentes en Yeshua HaMashiach, en cómo debe de ser nuestro trato con Yahweh, pero también cómo debe ser nuestro trato con semejantes. De ahí a que yo, de esa tertulia que estaba oyendo, les dije, no hace falta que inventen nada, ya estaba escrito en la Torá. Ya estaba escrito cómo tenemos que hacerlo para poder convivir con nuestros semejantes y que no se den y no dieran lugar las cosas que estamos viendo todos los días. Porque todo lo que le acontece al mundo es por su desobediencia a Yahweh, por haber sacado a Yahweh de su vida, por haber sacado la palabra de Yahweh de las escuelas, por haber sacado la palabra de Yahweh de universidades, por haber sacado la palabra de Yahweh, pero que fácilmente ha entrado el veneno en todas las áreas. Acompáñenme por favor a Devarim 4:44. Dice así la palabra: esta es pues la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los Edot, testimonios, los Jukim, estatutos, y los mishpatim, ordenanzas que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Midrayim. ¿Cuándo se los dio? Cuando salieron de la tierra de esclavitud. ¿Usted cree que Yahweh nos va a sacar de tierra de esclavitud para darnos algo que nos vuelva a hacer más esclavos aún de lo que fuimos en Misraim? Ahora bien, la pregunta en este tiempo, sobre todo cuando uno habla con la gente en general que no está interesada, no quieren saber nada de religiones, no quieren saber nada de
que usted le cuente de palabras de Yahweh, no quieren saber nada. Pero yo hago una pregunta, realmente esas 10 palabras, por ejemplo, que solo saben los católicos, los cristianos, evangélicos, se las saben aunque no las aplican, ¿sí? ¿Realmente tienen vigencia aún? Es la pregunta, porque es lo que la gente dice, es que no, eso no es vigente hoy. Entonces, ¿realmente esas 10 palabras, por ejemplo, tienen vigencia aún en los días actuales? ¿Ha cambiado algo? ¿El ser humano es igual antes que ahora? Reflexionemos acerca de estas palabras. Ahora yo hago otra pregunta, que es: ¿sigue vigente el pecado? O sea, estábamos hablando si tenía vigencia la palabra de Yahweh, si tenía vigencia el tener, si es interesante o importa a alguien el tener emuná, el tener fe, para que entiendan otros. Pero yo pregunto ahora, ¿sigue vigente el pecado? ¿Existe la duda? ¿Existe la fornicación? ¿La gente sigue matando a sus semejantes? ¿Existe la homosexualidad? ¿Existe el adulterio, la mentira, el engaño, la avaricia, la glotonería, el hablar mal de otras personas, especialmente cuando no están presentes? ¿Sigue vigente los pleitos, las contiendas, una determinada manera de vestir, de vivir, la envidia? Es que todo eso no existe, no está vigente hoy, no existe. No está eso a la orden del día, como se suele decir. ¿Está todo esto vigente? Es mi pregunta. Entonces, si todas estas cosas están vigentes, quiere decir que la Torá que Yahweh dio a Moshe sigue vigente. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo sencillo, y es que si están vigentes los coches, las motos, incluso trenes, los aviones, tiene que haber una ley que regule el movimiento, el tráfico de esos coches, de esas motos, de esos aviones. Entonces, si está vigente el pecado, tiene que haber leyes que regulen para que al hombre le vaya bien y sean largos sus días sobre la tierra. Ahora bien, vivimos en un mundo de tecnología total y absoluta. Hoy vivimos en un mundo de tecnología, de avances, no solamente la tecnología de los móviles, de los ordenadores, sino también existe esa ciencia que ha avanzado, por ejemplo, pues en la medicina. Entonces, ante una sociedad en la que avanza
que ya está escrito en la palabra y que avanza a tan vertiginosa velocidad. Realmente creemos que la ciencia y la tecnología, que hace maravillas para la humanidad, aunque algunos la malusen, realmente pensamos que esos avances nos tienen la respuesta para todas las cosas. Pero fijémonos que la ciencia y la tecnología responden el cómo y qué, pero no responden al por qué. Y es curioso, ¿verdad? Porque, como les decía, la ciencia y la tecnología han revelado muchos misterios que nos intrigaron por siglos, pero no han respondido a una sola pregunta moral. Solamente a través de la palabra de Yahweh es que la Torá se dirige de manera directa hacia ese campo de la moral. Hoy más que nunca el mundo necesita respuestas, mis amados, a unas vidas en las que nunca hay contentamiento. Si tenemos, queremos más. Si no tenemos, porque no tenemos, pero nunca hay contentamiento. El ser humano se hace muchas preguntas y por eso muchos también eluden el conocer la respuesta, porque casi que intuyen cuál es. Solo la Torá tiene las respuestas por medio de quien es la Torá viviente, Yeshua HaMashiach. El desconocimiento de la Torá, como también decía al principio de este estudio, nos hace realmente opinar sin conocimiento, nos hace sacar conclusiones que son totalmente ilógicas y en algunos casos irrelevantes, ¿sí? Porque queremos sacarle punta a cualquier lápiz y realmente el no conocer la base de nuestra vida o el origen de nuestra vida nos hace también atrevidos. En esas 10 palabras que Yahweh dio en el Sinaí, ellas se expresan resumidamente el contenido y las condiciones de esa nueva relación entre el novio, que es Yeshua, y la novia, que es Israel, según dice la misma Torá. Todo lo que ha dicho Yahweh lo haremos y obedeceremos. Y es a partir de este momento que los dos entran en una relación de pacto. Es un compromiso, es un pacto matrimonial eterno. El Padre liberó y la escogió a Israel de entre todos los pueblos. Él eligió la novia para su hijo, Yeshua HaMashiach, el cual volverá para celebrar la boda y vivir eternamente juntos. Y esto a simple vista no lo puede entender nada más que aquellos que en su forma de celebrar las bodas entienden lo que aquí dice la Torá. El pueblo yahudí celebra bodas y conforme a la Torá
y conforme al compromiso de Yeshua con Israel, nos viene a mostrar lo que es un compromiso también terrenal entre un hombre y una mujer. El compromiso, según la Torá, no empieza el día de la boda, de la celebración, por así decir. Este compromiso matrimonial, esta unión matrimonial, este pacto matrimonial, comienza desde el día que el novio se compromete con la novia y viceversa. Y hay unas cláusulas en las que la novia dirá si está o no está de acuerdo. Y esto fue lo que hizo Israel, decir, estamos de acuerdo con este compromiso matrimonial. Por eso dijeron, todo lo que ha dicho Yahweh, haremos y obedeceremos. Realmente el mundo no es consciente de estas cosas, pero es que la Torá fue dada a Israel, al pueblo apartado, aquel que tenemos costumbres diferentes del resto de las naciones, aquel que tenemos que vivir diferente al resto de las naciones, aquel pueblo que tenemos que alimentarnos diferente a las naciones, vestirnos diferente a las naciones, tener un lenguaje kadosh que no es el que tienen las naciones, porque para eso Yahweh apartó a Israel y la hizo diferente a las naciones, porque era la novia de su hijo amado Yeshua HaMashiach. El pueblo dijo, la novia respondió, Naaseh benishma, haremos y obedeceremos. Y lamentablemente tengo que decirles que mucha gente que ha entrado en esta jupá, no sé si alguna vez ha tenido ocasión de ver una boda yahudí, una boda hebrea, una boda israelita. Todo tiene lugar debajo de una jupá. Aquí pueden ver un ejemplo en la foto que les muestro, y es el símbolo de algo que te cubre, que te acoge, que te protege. Eso da a entender la jupá, es la protección del matrimonio. Por encima del matrimonio está Yahweh. Él es esa cubierta, Él es esa protección que ese nuevo matrimonio va a tener si realmente han dicho haremos y obedeceremos y lo hacen. Esta jupá también alude a los sentimientos de amor que debe de haber en esa pareja, en ese matrimonio, a ese compañerismo, a esa amistad, a esa comprensión. Porque es necesario para compartir toda una vida, para convertirse en una sola carne. Ahora bien, nosotros somos Israel, pero estamos listos, está lista la novia para entrar junto al esposo
bajo la jupá. Estará lista Israel para cuando llegue el novio con el cual ya contrajo nupcias, pero que ahora lo que van a hacer es celebrar esa boda y consumar ese matrimonio. Un matrimonio que ya tuvo lugar en el monte Sinaí. ¿Y cómo se prepara esta novia para recibir a ese novio Yeshua HaMashiach? ¿Cómo reconocerá Yeshua a su novia cuando venga a buscarla en la segunda venida? ¿Sabe por qué? Porque su novia estará caminando en Kedushá. Y para caminar en Kedushá tendrá que estar caminando en esos Mishpatim, Edot y Jukim de la Torá. En esos mandamientos, estatutos que Yahweh ha dado a su pueblo. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la Torá, de la ley de Moshe mi siervo, al cual encargué en Horeb Mishpatim, ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Eliyahu antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. La Torá es el pacto que fue escrito sobre corazones de piedra, pero que ahora está escrita en corazones de carne. Todas las generaciones de Israel, no solamente el pueblo físico que estaba en Sinaí, es que se comprometió o hizo ese pacto matrimonial. Todas las generaciones de Israel estuvimos presentes de una forma simbólica y recibimos el pacto de compromiso en ese tiempo. Este pacto de compromiso es válido hoy día. Y es ese pacto que hicimos con un voto y juramento cuando recibimos a Yeshua en nuestros corazones. Estamos aceptando aquel contrato matrimonial, aquella ketubá matrimonial. Y estábamos diciendo: todo lo que Yahweh ha ordenado, haremos y obedeceremos. Pero fíjese, todos los días, al anochecer, al amanecer, el pueblo de Yahweh recita el Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pero tenemos que entender algo. Estos mitzvot que Yahweh ha dado a su pueblo Israel no son para oírlos de una manera que entren por un oído, como dicen por acá, y salga por el otro. No, es oírlos con la intención de obedecer. Eso es lo que está diciendo el Shema Israel. Escucha Israel, pero ¿cómo escucha? Con intención de obedecer. Y hablábamos de las leyes de la esclavitud, que la gente piensa que hoy
no existe la esclavitud. ¿Cómo va a existir si Yahweh creó al hombre libre? Porque entonces la Torá permitió a los israelitas que tuvieran esclavos. Mire, la esclavitud en la Torá tiene un contexto totalmente diferente de lo que el mundo puede interpretar. De hecho, el esclavo, ya lo hemos leído al principio en ese capítulo que hemos leído de la Torá, de la parashá de esta semana, de Shemot, habla de que esta persona estaría 6 años esclavo y al 7º año sería puesto en libertad. ¿Sí? Eso es lo que hemos leído. Ahora bien, nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Por tanto, éramos esclavos de aquel al que le debíamos. Y no podíamos pagar esa deuda. Es como si usted hoy debe, se le han ido acumulando pequeñas deudas, y llega un punto en el que en este tiempo de escasez, en este tiempo de crisis, usted piensa, pero si es que nunca voy a poder pagar lo que debo. Porque nuestra deuda era infinita. Pero el Padre envió a su Hijo, Yeshua, y vino y pagó totalmente aquella deuda que nosotros teníamos, una deuda de muerte. Aleluya. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No, que no existía la esclavitud. Si Yahweh creó al hombre libre, porque la Torá permitió a los israelitas que estuvieran esclavos. Pero le vuelvo ahora a preguntar, ¿qué es ser esclavo para usted? Yo le acabo de decir, somos esclavos de aquel con el que hemos contraído una deuda. El esclavo es todo aquel que depende de un amo o dueño y que necesita ser rescatado para salir de esa esclavitud. Israel estuvo esclava por años en Misrayim, en Egipto, y necesitó de un libertador para poder salir de esa tierra de esclavitud. Ahora bien, yo le voy a mostrar, y usted respóndase con sinceridad, en su corazón. ¿Realmente es usted libre o es usted esclava o esclavo? Para que usted sea esclavo de alguien, como le decía, usted quiere decir que depende de alguien, de un amo malo, llamémoslo así. Hay quienes dependen de un amo llamado alcohol, tabaco, drogas, homosexualidad, falta de perdón, ira, avaricia, dinero, del juego, de las modas, de la glotonería. Y dice el libro de Gálatas 5:21, y cosas semejantes a estas.
Hay quienes se llaman creyentes y dicen, es que eso no lo pone la Torá, entonces yo no lo voy a hacer. Para lo malo y lo bueno existe un baremo con el cual entender que no todo lo que no está escrito se puede hacer. Por eso Gálatas dice, y cosas semejantes a estas. Las mujeres de Israel no tenían necesidad de que viniera nadie a decirles que se cubriera, ellas ya iban cubiertas. La mujer casada de Israel iba cubierta, va cubierta. Aquella que ha dicho realmente en su corazón, a todo lo que Yahweh ha ordenado haremos y obedeceremos. Entonces, para los que piensan, es que no dice ahí nada, bueno, como hay mucha gente dada a ser, ¿cómo le diré yo?, forofo de la brija de Asá del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero luego no se cubren ni para entrar, o dicen que entran en la presencia de Yahweh. Vea lo que dice Saúl en 1 Corintios 11. Y Saúl, ¿sabe por qué? Porque conocía a su pueblo, conocía a las mujeres de su pueblo. Estaba hablando otro tipo de mujeres, pero esto entra en otro apartado, en otro tema. Entonces no todas aquellas cosas que no están escritas las podemos hacer. Y no todo lo que es malo está escrito. Y por eso Saúl dijo, y cosas semejantes a estas. Ponemos algo que todo el mundo conoce, sabe, puede entender. No robarás. Es uno de los mitzvot, de la mitzvah de Yahweh, de las que dio a su pueblo. No robarás. ¿Es pecado? Sí, claro que es pecado. Porque tú estás tomando de algo que no es tuyo. Estás robando. Y eso se llama pecado. Porque sabe que es pecado toda transgresión a la Torá, Emet de Yahweh, a la palabra verdadera de Yahweh. Todo lo que Él ha dicho que no hagamos o que sí hagamos y no lo hacemos o lo hacemos, es pecado porque estamos transgrediendo la Torá que ha sido dada por Yahweh. Ahora bien, dice que no robarás, pero ¿qué es robar? Esto es como la mentira. ¿Qué es mentir? Hoy escuchaba a alguien que decía que era partidaria de las mentirijillas blancas. No hay mentiras ni blancas ni negras. La mentira es mentira. Robar es robar. Porque robar es quitar, es tomar algo que no te pertenece. Independientemente, ¿sí? Y lo he subrayado, de su valor. Independientemente de su valor, cuando usted toma algo que no es suyo, que no le pertenece, ni tiene el permiso de su propietario para tomarlo, usted está robando. Y robar es algo que Yahweh ha dicho que no harás.
Pero vamos a ver algunos puntos más de este pecado que he tomado por ejemplo. Robar es encontrarse una cartera y quedarse con ella, con su contenido, cuando lleva una documentación seguramente y sabe el nombre, y si no lo entrega a la policía. Eso es robar. Comprar cosas que usted sabe que son robadas. Eso es robar. Robar exámenes para tener una buena calificación, eso es robar. Comprar títulos, de los cuales hablábamos, creo, la parashá pasada. Comprar títulos de algo que usted nunca estudió, eso se llama robar. Y además estafar luego a las personas con las que ejerce con ese título. Usar lo que es propiedad de la empresa donde usted trabaja para fines personales, sin la autorización de su jefe o de su empresa, es robar. Ya se llame coche, se llame teléfono, se llame material que es muy fácil de llevarse de las oficinas, ¿verdad? Eso es robar. Pero le tengo una buena lista también, porque robar también es hacer un mal trabajo y cobrarlo por bueno. Robar es tener dos trabajos y en el tiempo que le pertenece a uno estar haciendo el trabajo del otro. Robar es hacerse el tonto y cuando le llega la hora del bocadillo, pasarse del tiempo que usted tiene legalmente para comer ese bocadillo. Pero robar, y esto para los empresarios, es retener el salario de su empleado un solo día. Si usted le trabajó el mes, por favor, el día 1 pague, porque usted, por cada día que usted retiene el salario, está robando. Y le voy a decir algo: si la persona a la que está siendo causa de ese robo, ¿sí?, clama, es un hijo de Yahweh y clama a su Padre, y su Padre escucha desde los cielos, seguramente que su negocio no le va a ir muy bien. Robar es retener los diezmos, porque los diezmos son de Yahweh. Retener los diezmos pensando que así no te va a faltar en otras cosas para ti. Estás en un grave error. Porque cuando robamos de lo que es de Yahweh, antes o después ese dinero lo vamos a tener que emplear, como decía aquel, en medicinas. No le va a lucir, no le va a estirar el mes, porque usted debe de saber que los diezmos han sido y siguen siendo de Yahweh. Y si usted no se reúne en ningún lado, aparte esos diezmos en una hucha. Y el día que Yahweh le dé la bendición de estar y formar parte de una quejilá, entréguelos en ese lugar donde usted va a ser alimentado de la palabra. Robar es cobrar, el desempleo, cobrar una ayuda, cobrar lo que aquí llaman el paro, ¿verdad? Y a la vez estar trabajando
en negro. Robar es no dedicar a Yahweh el tiempo que le corresponde solo a Él. Piénselo, mi amado. Debemos de escudriñar en nuestros corazones y no venir a un arrepentimiento como el que nos han enseñado, sino venir y hacer teshuvá delante de Yahweh con la intención de obedecer todo lo que ha dicho Yahweh. Lo haremos y obedeceremos. Naaseh benishma. Haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Les decía que en el punto en el que se contrae el compromiso para una boda, como se comprometió Israel en el Sinaí, en ese punto está legalmente casada, pero aún no viven juntos, pero está casada. Yeshua no había vivido ya con la novia Israel, pero la novia, fíjese, que adulteró. ¿Entendemos por qué? Porque ya estaba casada. La novia adulteró antes de la noche de bodas. Pero aún en el rajen del Padre, dice en Isaías 54:7, que por un breve momento te dejé, pero con inmenso amor te volveré a traer. Él no ha cambiado de novia. Solamente dice que por un breve momento te he dejado. Y el 54:8 dice, y al desbordarse mi ira por un momento, escondí de ti mi rostro, pero con bondad eterna te volveré a traer en amor, dijo Yahweh, tu Redentor. Qué hermoso, ¿verdad? No sé de dónde se han sacado tantas doctrinillas, que si el Israel espiritual, que si trinidades, que si tantas y tantas barbaridades, que si raptos, pero no se entretienen, la gente no está dispuesta a salvarse, porque Yeshua ya pagó, dicen ellos, el precio. Ah, no. Dice que pecado es toda transgresión a la Torá. Si usted no conoce la Torá o no le interesa conocerla y la está transgrediendo voluntariamente porque crea que al volver la cara para otro lado eso lo va a perdonar, está usted en un error tremendo. Ningún pecador va a entrar en el reino de Yahweh, sino aquellos que han sido lavados por la sangre del Mashiach, puesto vestidura blanca, limpia, sin arruga y sin mancha. Eso quiere decir una vestidura sin pecado. El día que Yeshua vuelva, el esposo, entonces tendrá lugar la celebración. Pero para eso ella tiene que estar, como le decía, con vestidura lista, limpia, tiene que estar lavada de sus pecados.
¿Y sabe cómo nos lavamos los pecados? Por medio de la sangre del Mashiach, que él es la Torá viviente, pero la palabra es la que nos limpia y la que nos lava. La palabra cambia nuestras vestiduras pecaminosas por vestiduras blancas y resplandecientes. Y entonces nos podemos encaminar para ir a estar bajo la jupá, de acuerdo al pacto matrimonial expresado en las palabras, haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Y concluyo con esta pregunta. ¿Estás lista para entrar junto al esposo, Yeshua HaMashiach? ¿Estás lista para entrar bajo la jupá y poder ahora sí consumar este matrimonio que ya tuvo lugar en el Sinaí? ¿Estará lista Israel para entrar bajo la jupá? Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé entendimiento para esta su palabra. Recuerda que los mitzvot de Yahweh nunca han pasado. Conforme está escrito, no pasará ni una yod, ni una tilde antes de que la tierra pase. Y Yeshua jamás vino a abolir la Torá. Y recuerde que toda transgresión a la Torá es pecado. Que Yahweh le guarde y le bendiga hasta que nos volvamos a ver. Amén y amén. Simone Israel, Akidoisho. Simone Israel, Akidoisho. Yeah. Simone Israel, Akidoisho. Simone Israel,